bendecimos. En esta mañana agradecemos, Padre, todo lo que haces por nosotros, tu gran amor y tu gran misericordia. Y también gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que es alimento a nuestro espíritu y la necesitamos, Señor. Por eso te rogamos ahora que a través de Gustavo lo bendecimos a Gustavo en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable en esta mañana a través de él. Gracias, Señor. Amén. Buen día, hermanos queridos. ¿Podés prender esa luz, Juanca? Como bien dijo Alejandro, esta mañana despedimos los restos de José Ponce. Fue algo muy repentino, sabíamos que estaba enfermo, pero ayer fue el deceso por la mañana y hoy a la mañana, sin velatorio, se despidieron los restos en el cementerio de Rafael Calzada. Por eso no hubo tiempo de avisar porque nos confirmaron 11:30, 12 de la noche, una de sus hijas. Lo importante es dónde está. Tenemos dolor por la partida, pero sabemos dónde está José. Me quedaron grabadas algunas conversaciones con José. Por ejemplo, él decía, estoy orando para que Dios me sane. Y yo le decía, nosotros también. Pero si no me sana, no importa. Es interesante. Lo escucho en varios hermanos que están enfermos, con enfermedades delicadas. Entonces, hoy cuando despedí los restos, tuve paz. Paz. Obviamente, nadie se pone contento por el fallecimiento de un hermano, pero tuve paz en que él sabía si algo le pasaba a dónde iba. Entonces, esto no se logra de la mañana a la noche. Esto tiene un proceso. Tener fe en Dios y esperanza, aún después de la muerte, es algo que Dios hace en nuestras vidas. Pero es algo que todos, en forma conjunta, como familias de Dios, vamos creando y acompañando en otros. Por ejemplo, él estuvo mucho tiempo convaleciente, años, y nunca faltó el acompañamiento de algunos hermanos que se hicieron presentes para estar en su lecho de dolor. Cuando faltó una cama, un colchón, dinero, dinero, alimento, alimento. Pero eso es lo que logra en el otro, en el que está necesitado, creer que Dios es real. Porque la Biblia dice que si amamos de palabra, no es suficiente. Dice Santiago que hay que amar de palabra y de hecho. ¿De qué sirve decir de alguien que Dios te bendiga, yo te bendigo en el nombre del Señor, si cuando tiene una necesidad no estamos cerca para consolarle, para acompañarle en su lecho de dolor? Digo porque es sobresaliente la convicción de aquellos que parten en Cristo. Uno dice, es una pérdida, pero no es una derrota. Es una victoria, porque aquel que parte aferrado a Cristo va directamente a la presencia del Señor. Pero como dije recién, es consecuencia de un entorno de hermanos que en amor estuvieron acompañando continuamente a cualquier hora, sin condiciones, la vida de un hombre como fue José, ahora en la presencia de Dios. La salvación la da Dios, pero el acompañamiento y el desarrollo de la fe depende de cada uno de nosotros. Para animar a los débiles en la fe, tenemos que estar firmes en la fe hasta el último momento. No vamos a llorar ante el lecho de dolor, vamos y decimos, estamos orando. ¿Por qué estás orando? Por sanidad.
Si Dios tiene otra cosa preparada, Dios es soberano y Él da la vida y Él la toma en el momento que Él considera. Pero la muerte ya no es más el imperio que tenía antes Satanás sobre los hombres, sino que el que tenía el imperio de la muerte fue vencido por Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora ni la muerte ni la vida nos afectan. Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, esa es nuestra convicción como un ancla que no se debería mover. Y nuestra fe tiene que ser orar siempre por los que están enfermos. Pero no sabemos si se van a sanar. Pero no está en nosotros el saber. Jesús dijo, oren sin cesar. Acuérdense de los que están presos, de los que están enfermos. Al acordarnos, oramos sin cesar. La respuesta la trae Dios. Sería una gran responsabilidad traer una respuesta a nosotros cuando no la tenemos. Pero dice el Señor que ni un pajarito cae a la tierra sin que Él sea informado. Entonces, quiero decir con esto, Dios tiene todo control. Dios tiene el control de los que nacen, de los que viven y de los que parten a su presencia. Amén, hermanos. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra convicción. Esta es nuestra esperanza. Que la muerte ya no se apodera de nosotros, sino la vida de Cristo. Dice el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. Porque hemos creído en Él que es el dador de la vida. Nadie tiene vida sin que Jesús se la haya dado. Y nadie muere sin que Dios lo permita. Amén, hermanos. Esta es nuestra convicción. Los próximos días, cuando usted vaya a visitar a alguno de los enfermos que todavía están, no le diga, bueno, estamos orando, pero si Dios tiene otra cosa. No, no. Oramos por la vida. Oramos animándolo a la fe. No importa cuál sea el panorama. ¿Se acuerdan Leo de allá del paraje? Ya estaba el Icucay esperando llevar sus órganos. Y un instante antes se revirtió todo. Un instante antes. Y hoy día lo tenemos preparando alimentos en el paraje. Hermanos, Dios es grande. Dios es poderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada. ¿Habrá algo imposible para nosotros? Sí, nosotros mismos. Nuestra falta de fe, nuestra falta de convicción. Yo quiero animarles a hacer un ejercicio. Cada vez que usted lea la palabra de Dios, cualquiera fuera el texto, crea. Lea y crea. Y aplique a su vida lo que está escrito. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Y dijo el Señor que su palabra tiene contenido, no vuelve vacía. No importa donde declares la palabra de Dios, no importa cuando animes a un enfermo, a alguien que está cerca de partir o que Dios va a sanar, pero declararle la palabra. No son las buenas intenciones. Se escucha de todo en los velatorios, ¿no? Uno dice, nosotros queremos darte energía. ¿Qué energía? ¿Qué energía? Ante la muerte, ¿qué podemos dar nosotros? ¿Qué podemos dar? Bueno, nuestro afecto es insuficiente, porque el único que consuela es Cristo. Él es el gran consolador. Él vino a consolar a los enlutados. Entonces, cuando no tenemos una palabra de Dios, respetamos los silencios de Dios, que son muy buenos, porque aún los silencios de Dios valen la pena. Cuando no hay explicación, no hay que inventarla. Uno dice, pero le digo para animarlo. No, no lo animes, los vas a desanimar. Otra vez, porque lo que tiene autoridad es la palabra, no las buenas intenciones. Nosotros nos predisponemos para llorar con los que lloran, claro que sí. Para sostener a los débiles en la fe, claro que sí.
Es todo bíblico, pero no para crear un espacio fuera de la realidad que cada uno tiene que enfrentar y con fantasías reemplazar la soberanía de Dios. No es así. No es así. La semana pasada, ustedes vieron en la cadena, mi cuñada está muy, muy delicada. Prácticamente no le dan esperanza. Una operación de 11 horas del corazón. Tuvieron que abrir hasta la aorta, que estaba llena de coágulos, los pulmones. Así que los médicos dicen, la operación salió bien, pero no tiene casi expectativas. Ahora estamos orando. Estamos orando. Es un buen informe de profesionales, los cuales respetamos, pero el que nos hizo fue el Señor. Ayer a la tarde uno de sus hijos se acercó en la terapia y le tocó la mano y ella empezó a lagrimear. El médico dice, no puede ser. No puede ser porque está en un estado que no reconoce, no oye. Lo que es imposible para nosotros, Dios lo puede hacer posible. Amén, hermanos. Muy bien, me vi tentado esta mañana, no lo voy a hacer, a hablarles otra vez de algunos sentidos especiales que Dios dio a la Navidad. Ya lo hicimos, ya estuvo la obra de teatro, lo hicimos, hasta yo estoy aburrido de declarar lo mismo. Por eso quiero hablarles de la fe, de lo importante que es la fe para nosotros. Porque Jesús nació, dio cumplimiento a las Escrituras, vivió con un ministerio tremendo y murió en gloria y resucitó y venció al que tenía el imperio de la muerte. ¿Saben para qué? Para después de haber pasado por todos estos procesos, permítanme decirlo así, conforme al plan de salvación de Dios, nosotros observemos y creamos en el Hijo de Dios, en el Salvador del mundo, para que ya no vivamos en los rudimentos de la fe, sino conforme a la fe que Dios dio un día a los santos. La fe que un día fue dada a los santos. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 11. Estaba parado arriba de un palito. Hebreos 11. Podemos leer la primera parte todos juntos, pero escúcheme, no lo lea porque yo lo digo. Cada vez que usted lea este versículo, es un versículo glorioso, que da vida a los muertos, que anima a los que están más desanimados, que fortalece el alma de los abatidos, porque así es la palabra. Leemos Hebreos 11:1. Es pues amén. Lo repetimos. Es pues ¿crees esto? Muy bien. Entonces, la Biblia dice que el justo, nosotros, por la fe vamos a vivir. Y el que vive por fe está preparado diariamente para ver el milagro de Dios. El que vive por fe no depende de la economía de una nación, depende de Dios. ¿Por qué? Porque el justo vive por fe, no por los recursos económicos, no por lo que está delante de nuestros ojos, que puede ser bueno o malo, no por la enfermedad o la salud, no. El justo vive por fe. Es como un auto que se alimenta si es naftalero con nafta. Y uno dice, bueno, pero de vez en cuando ponerle algo de gasoil. No. El justo sostiene su vida por la fe que un día fue dada a los santos. Es como que Dios nos regaló la fe y nos dijo,
por fe vas a vivir. El justo vive por fe. Pero Señor, no está cerca, no importa, vivís por fe. Fe es convicción de que Jesús vivió, nació, murió y resucitó al tercer día. ¿Vos crees esto? Sí, pero ¿por qué crees? Por fe. Por fe. ¿Que Él es el unigénito Hijo de Dios? ¿Cómo vas a creer esto? Por fe. Bienaventurados los que sin ver creen. No necesitamos ver demasiado, porque nuestra fe es el ancla que nos va a sostener todos los días de nuestra vida hasta que entreguemos nuestro espíritu. Es fe, es fe, es fe. No es otra cosa, no hay otra motivación. La fama se termina. Las palmadas en la espalda que alguien te dé, sos una bendición para mi vida. Se termina, es temporal, pero la fe nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Y esa fe nos va a permitir ver cosas que otros no pueden ver. Son bienaventurados los que viven sin ver, los que sueñan, como hoy decía Tomás, con una iglesia poderosa, con que la gloria postrera será mayor que la primera. Hermanos, la iglesia está, hablo de la iglesia en el mundo, está a falta de contenidos, porque crean situaciones para ambientar la falta de fe. Bueno, edificar teniendo todos los recursos es muy fácil, ¿no? Pero dependiendo de Dios, ¡ay! Hermanos, hagamos tal cosa. ¿Y cómo vamos a hacer? No sé. Si es la voluntad de Dios, Dios proveerá. Hermanos, vamos a visitar a tal lugar. Pero ¿cómo vamos a hacer para cubrir la necesidad? Nosotros no, Dios. Eso es fe. Llamar las cosas que no son como si fueran. Pasa cualquiera de nosotros por un gran baldío y dice, mirá, qué baldío. Qué desperdicio. Alguno dice, yo podría criar una gallina ahí. Otro dice, yo podría hacer, pasa un arquitecto y dice, ve un edificio o una casa. Porque es su visión, así fue formado. Y uno dice, pero acá podría ir tal ambiente, tal columna, tal. Confianza en la profesión que tenemos. ¿Cuál es nuestra profesión? Servir al Señor. ¿Y cómo podemos servir a un Dios poderoso sin fe? No se puede. El justo vive por fe. Gramémoslo en nuestra psiquis, en nuestro corazón. Decile al lado, escúchame, el justo vive por fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Tenemos que ser de buen testimonio, tenés fe. ¿Cuál es tu testimonio? No, yo hago tal, cual. No, no es fe. La fe de aquellos que dicen, no importa la prueba que esté pasando, yo confío. Yo sé quién es el Señor. Yo sé quién he creído y que Él es poderoso para guardarme sin caída y presentarnos delante de Él sin mancha. Pero ¿cómo podés creer esto? Mirá lo que te está pasando. Fe. Eso es fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, por una palabra que dio el Señor. Hágase la luz y se hizo. Sepárese el agua del mar y se hizo. Por fe. Por fe. Pero ¿cómo podemos explicar? Por fe. Tampoco podemos
explicar de dónde viene el viento y hacia dónde va. Pero lo sentimos, ¿no? Uno dice, qué linda brisa o qué viento fuerte. No podemos tener explicación para todo, pero creemos por fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio por la fe de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Interesante, ¿no? Hay que estar preparado para semejante desafío. Y la burla de todos haciendo un barco, pero este hombre se volvió loco. No, es fe. Es fe. Es fe. ¿No escuchaste? Estoy orando para que Dios haga tal cosa. Y uno en silencio, algunos dicen, está un poquito mal el hermano. No, tiene fe. Tiene fe. Hace muchos años atrás, para hablar de alguien contemporáneo y muy querido, hablando con Rubén Solari, el papá de Irene y de Víctor, que Víctor no lo ve hoy, me decía que tenía que hacer algunas visitas y tenía una estanciera en aquel momento. Bueno, Irene, hace algunos años. Y me dice, pero no tengo la nafta suficiente para hacer toda la vuelta que tengo que hacer. Le digo, ¿y qué vas a hacer? Voy a orar. Si Dios quiere, que Dios me llene el tanque. Bueno, ustedes se imaginan lo que pasó. Hizo todas las visitas que tenía que hacer al servicio de Dios y vino con nafta de reserva. Interesante. Pero yo quiero preguntarles, ¿no es Dios un Dios de imposibles? ¿No es el Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara en seco? ¿No es el Dios de Noé que advirtió antes de que suceda lo que tenía que hacer? Ahora, nosotros tenemos dos inconvenientes. Uno es que no podemos oír la voz clara del Espíritu Santo de Dios. No sé por qué. A veces estamos obnubilados con muchas cosas o queremos soluciones rápidas. Entonces nos cuesta esperar. No, yo hago tal cosa porque... No, esperá. No te apures, no tomes decisiones. Esperá en Dios. Y lo segundo es la falta de fe. No escuchar al Espíritu Santo y tener falta de fe es una combinación peligrosa. Porque nos movemos por estados anímicos. No, ¿cómo voy a ir a hacer esta visita si no tengo? ¿Cómo que no tengo? Somos hijos de un Dios que es el dueño del oro y de la plata y de todo cuanto existe. Dice el Señor a los discípulos cuando los mandó de dos en dos, sin nada. ¿A dónde los mandó? A predicar el Evangelio. ¿En qué contexto? En medio de un imperio terriblemente cruel y en una economía
tremendamente grave. Los mandó de 2 en 2 y cuando regresaron les preguntó, escúchenme, ¿les faltó algo? Nada, dicen los discípulos, nada. Y aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Jesús le dijo, pero no se pongan contentos por esto, sino porque el nombre de ustedes está inscrito en el libro de la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así que no te pongas contento por una sanidad, va a haber muchas. No te pongas contento por un milagro, va a haber muchos. Y si no lo hay que ver qué es lo que pasa con nuestros oídos, que no están atentos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Porque el Señor prometió, y lo creemos en fe, que Él nos iba a guiar. Y Dios preparó obras para que de antemano anduviéramos en ellas. Entonces todo hecho, todo movimiento de la iglesia, todo servicio que prestamos fuera de nosotros y dentro de nosotros es por fe. Toda asistencia que se presta no es asistencialismo. No somos la Municipalidad de Lomas de Zamora. Somos la iglesia. Estamos sobre todo partido político y toda institución. Porque la iglesia estuvo antes y es la que trajo en realidad orden y coherencia al gobierno. También está en nuestra Constitución, aunque no se respete. Invocan el nombre de Dios, fuente de toda autoridad y de justicia, pero no obedecen a Dios. Pero nosotros sigamos viviendo por fe, porque esa fe es la que va a sostener a la iglesia en medio de un mundo que se pierde. Esa fe es la que va a hacer que muchos doblen sus rodillas y reconozcan que Jesús es Dios, que no hay Dios fuera de Él, que es un Dios suficiente, que teniendo a Cristo tenemos todo. Amén, hermanos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, por la fe vuelvo a repetirlo. Cuando Noé fue advertido, todos saben, hizo el arca donde gran parte de la creación reunida allí se salvó. Salto al verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, por fe. Sinceramente, ¿dejarías el lugar que te costó tanto tiempo construir? Donde uno dice, no, pero hace 30 años vivo en este lugar. Y Dios te dice, tenés que dejar la casa. Andá tal, ¿lo harías? Hay que tener fe. Hay que tener fe para creerle al Señor. Cuando recién nos casamos, compramos un terreno cerca de donde está la Serenísima. Construimos de la nada, estábamos terminando la casa, los últimos detalles, y un día mi esposa me dice, ¿podemos hablar un ratito? Sí, ¿qué pasó? Estoy sintiendo algo de parte de Dios. Yo digo, uy, ahí presté atención. Y le pregunté tímidamente, porque digo, ¿a dónde va a ir? Y le digo, ¿qué es lo que sentís? Siento que esta casa no es nuestra casa. Digo, ¿cómo que no es nuestra casa? Yo había tenido una palabra de Dios y no se la había compartido. No, siento que no va a ser donde tenemos que vivir, que nos vamos a tener que mudar. Pero la falta de fe
Digo, ¿pero estás segura? Todo lo que invertimos, todo lo que hicimos, no es nuestro lugar. Pero mirá el grupo casero. Teníamos un grupo casero antes que surja la iglesia en Gleu, muy numeroso. Y le digo, y mirá el grupo casero. No es el lugar. No es el lugar. Orando semanas más tarde empecé a sentir lo mismo. Miraba las cosas con cariño, pero no aferrado. Y miraba todo el esfuerzo, pero ya no era mi casa. Poco tiempo después nos tuvimos que mudar. Digamos, Dios habla, ni que hablar, pero pone a prueba nuestra fe. ¿Por qué de qué le sirve al hombre ganar toda la comunidad, todo el confort, si está fuera del plan de Dios? Ahora nosotros no sabíamos que años más tarde se iba a levantar la iglesia en Gleu. Dios sí lo sabía. Eso es fe. Creerle a Dios. No estoy diciendo mi fe, la fe de mi esposa. Eso es creerle a Dios. Hermanos, ¿estamos o no estamos al servicio de Dios? Ah, bueno. Alguno está pensando que no me diga que deje mi casa. Dice, no, yo sentí que tenía que ir a otra congregación. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de su fertilidad. Por la fe también de uno, ese es casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, esto también pertenece a Hebreos, conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido. ¿Me escuchó? Conforme a la fe murieron todos, y muchos sin recibir lo que habían oído, que Dios les había prometido, pero murieron con fe. ¿Se nota la diferencia? Uno dice, ay, qué lástima, orábamos para que se sane, se murió. No, murió con fe. Está con el Señor. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¡Qué tremendo! Por fe. Uno dice, pero tantos años de pedirle a Dios, Dios no nos dio, pero yo creo y yo sé por qué no nos dio algo o por qué no respondió a nuestra oración. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Si Dios no nos da algo, Él sabe por qué. Si un padre no le da algo al hijo, ¿sabe por qué? Aunque el hijo diga, no, pero ¿por qué? Yo sé. Y es padre, no tiene que dar mucha explicación. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero no volvieron. Una vez que salieron por ordenanza de Dios, no volvieron. ¿Saben por qué? Porque no dudaron. No eran como la onda del mar que va y viene, que va y viene. Dios dijo que salgamos, salgamos. Pero no estábamos mejor allá, no. ¿Por qué? Por fe.
vivieron por fe, sin recibir lo que pidieron, sin llegar al lugar donde Dios les prometió, pero creyeron en el Señor. ¿Se nota la diferencia, hermanos? De depender del espíritu o de depender del estado de ánimo o de la carne o de un razonamiento lógico. No, mejor volvamos. No. No volvamos atrás. Dice Hebreos que nosotros no somos como los que retrocedemos. Dependemos de Dios. Sabemos dónde está el norte. Él es un Dios vivo y nos habla y nos transforma. Y nos quiere animar a creer en Él, aún en la más difícil circunstancia. Pero hermano, usted no se da cuenta. No, vivo por fe. Algunos ejemplos son muy contemporáneos. Hace años atrás orábamos por un lugar de retiro en un presbiterio X y me decían los hermanos, pero vos estás loco, ¿cómo vamos a conseguir un lugar? Y le digo, Dios nos va a dar un lugar y ese lugar nos va a dar identidad y va a ser multifunción como lo es. Dice, imposible. Cada vez que vamos al paraje o a alguno de los lugares, ¿se acuerdan cuando estamos en Ferrucho? Digo, es por fe, ni siquiera dejarnos llevar por el comentario de otros, que nos llevan a perder la fe, que no nos animan a creer en el Señor, sino que ven la obra como algo humano. Vivamos por fe. Amén, hermanos. Por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y al que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Imagínate la situación. Y por la fe de Abraham, Dios no permitió que le pasara nada a Isaac. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Quiero avanzar un poquito más. Vamos al verso 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, porque era niño hermoso. Y termina diciendo la Escritura, y prefirió sufrir con el pueblo de Dios que los deleites que le ofrecían en el palacio. Esto es fe también, ¿no? Mira, si te ofrezco el mejor trabajo en la empresa y vos decís, no, prefiero estar con mis hermanos los más necesitados. Si esto va a evitar que yo esté con los que sufren, quiero estar con los que sufren. Sinceramente, si te invitan a un gran banquete y te dicen, mira, sentate en esta mesa, que es donde pasan todos los mozos, vas a comer, o sentate cerca de los baños, pero hay un poquito de olor acá. ¿A dónde te sentás? ¿Saben por qué? Porque nuestra naturaleza está muy viva todavía. Nosotros no deberíamos buscar los mejores lugares, sino dar los mejores lugares a otros. Eso también es fe. Eso también es fe, sabiendo que Dios nos ve. Bueno, por la fe celebró la Pascua, se celebró la Pascua en aquella época, por la fe pasaron el Mar Rojo, por la fe cayeron los muros de Jericó. Recuerdan, cada una de estas historias no me detengo porque todos la conocen. Hay que estar fuera de los muros y esperar que caigan. Eso es tener fe y no valerse por el poder humano. Por la fe, Rabat, la ramera,
ustedes saben, escogió a guardar a los varones de Dios y fue hallada también aprobada, aunque su vida no había sido anteriormente muy correcta. Pero dice, cuando llegamos al 32, ¿y qué más digo? Y esto es un antes y un después de Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon las bocas de leones, por fe. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por fe, no por el armamento, no por la estrategia, por fe. Usted lo acabamos de leer. Por la fe se lograron conquistas increíbles. Por fe, por fe. Algunos dicen, no, pero el pueblo estaba bien armado. No, no. Dice la palabra que es por fe. Pero dice el versículo 35, perdón. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Me escuchaste? Algunos recibieron sus muertos por no negar la fe y recibieron sus muertos sabiendo que el que había muerto en Cristo. Algunos no aceptaron negociar, prefirieron entregar su vida antes que su fe tambalease, antes que arrebaten lo mejor que tenían, que eran a Cristo Jesús en sus vidas. Verso 36. Otros experimentaron vituperios, torturas, azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Por la fe, no por ser alguien que había delinquido. Fueron apedreados hasta morir, aserrados. ¿Qué les dice la palabra cerrar? Cortados al medio con una sierra. Esto está diciendo. Por la fe, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Pero estos eran nuestros hermanos. Por la fe, no perdieron su convicción de ser buenos discípulos. Esto es fe en serio, hermanos, ¿no? Esto es fe en serio. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de las tierras. Estos eran nuestros hermanos queridos. Anduvieron escapando, algunos no pudieron escapar, murieron, otros vivieron en cuevas, en cavernas, habiendo dejado todo el esfuerzo de su vida. ¿Saben por qué? Por la fe. Por la fe. Yo digo, algunos hoy dirían, bueno, no exageremos tanto. Algunas cosas podemos juntarnos para charlarlas. La fe es lo que mueve al Hijo de Dios. La fe es, otra vez, el ancla inquebrantable de la cual no tenemos que movernos. No importa los tiempos que vengan, lo importante es vivirlo en fe, en fe.
último versículo, 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, todos estos que acabamos de leer, aun los que perdieron la vida, fueron maltratados, torturados, aserrados, muertos a filo de espada, anduvieron necesitados con falta de alimentos, todos estos, dice, aunque vivieron así, tuvieron buen testimonio por la, díganlo, fe, por la fe, hermanos. Hermanos queridos, el Dios de nuestros antepasados es nuestro mismo Dios. Dios está vivo. ¿Ustedes creen esto, hermanos? Como yo. ¿Qué pregunta estás haciendo? Muy bien, vivamos por fe. Vivamos pensando en aquellas cosas que para nosotros es imposible, pero para Dios no. Nosotros tenemos límite, tenemos coto, pero Dios no. Nadie le mueve la mano a Dios, nadie puede detener a Dios, nadie puede hacer que Dios sea nuestro sirviente, sino nosotros estamos al servicio de Dios. Y Él nos dio su mejor herramienta, dos mejores herramientas, el Espíritu Santo y la fe. El Espíritu Santo y la fe. Nos movemos por la guía del Espíritu que nos habla permanentemente y por fe. Hace años atrás, muchos años atrás, cantábamos de fe en fe, de gloria en gloria, seguimos a Jesús. Bueno, no la cantamos estos años, pero sentimos lo mismo. De fe en fe, de gloria en gloria, seguimos a Jesús. Finalmente, todo lo que suceda en tu vida y por la mía y en la mía, no se vaya a creer que es por nosotros, es por fe. Es por fe. Amén, hermanos. Podemos orar para que Dios aumente nuestra fe, para que Dios nos permita vivir en las dificultades con fe. Estemos orando por las hermanas que están enfermas. Todavía confiamos que Dios puede hacer un milagro por Lorena, por Marisa, por Amalia, no Amalia de aquí, que está más sana que nosotros, por Amalia de Gleu, una hermana de Gleu que tuvo una ACV. Estemos confiando por la vida de Horacio. No sabemos qué va a hacer Dios, pero confiemos. Mientras tanto, hasta que Dios no decida otra cosa, confiemos y oremos. Sostengamos la vida. Amén, hermanos. ¿Por qué? Por ojo, no, por fe. No, pero me dijeron, yo no soy médico, pero conozco al médico de los médicos, que puede revertir cualquier fuera la situación. Amén. Señor Jesús, esta mañana hemos leído algunos pasajes, hemos leído tu palabra, Señor. Te rogamos que cobren vida en cada uno de nosotros, que la fe sea el motor interno que nos permita ver los campos listos para la siega, que la fe nos permita ver los próximos milagros que vas a hacer. Señor, agradecemos todos los años que pudimos ver milagros extraordinarios, pero queremos ver más. Queremos ver a muchos más sanos, muchos más libres. Queremos ver nuestro propio corazón que se inclina delante de tu trono con fe. Con fe. Señor, aumenta la fe. Si alguien en este lugar tiene poca fe, dale fe. Aumenta la fe para que pueda conocerte a ti y conocer tus tremendas maravillas. Bendícenos, Padre. Te lo rogamos. Yo bendigo a mis hermanos. Te ruego que tu Espíritu Santo los guíe y que la fe vaya creciendo diariamente para que puedan ver tus obras. En el nombre de Jesús. Amén.